Y llegó un punto en el que me replanteé todo. Yo dije, yo soy feliz con la vida que tengo. ¿Cómo empezaste a volver a darte esa prioridad a ti? Y mi lema era un día a la vez. A veces no tenemos que decirle nada, no tenemos que solucionarle la vida porque a veces necesitan vivir ese proceso. Creo que lo mejor que se podía hacer es simplemente estar. ¿Cómo el arte llegó en esta situación que estás viviendo? Lo que hice fue que saqué todo lo que estaba guardando en esa obra. Hola, bienvenidos a Viviendo en Coherencia. En este capítulo tenemos una invitada muy especial, una invitada súper creativa y hermosa, y vamos a tocar un tema que es un tema muy importante, muy delicado también, pero que ella nos va a compartir su historia para comprenderlo desde su perspectiva y desde su mirada. Ella es Idalí. Idalí, un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, hola Vale, muchas gracias por invitarme. Me siento muy entusiasmada, también muy halagada de que quieras entrevistarme. Realmente es la primera vez que me abro a hablar sobre este tema y creo que eres o vas a ser la primera persona a la que se lo cuento después de haberlo vivido. Entonces creo que van a haber varias emociones ahí en la conversación. Bueno, mi nombre es Idalí Ofelia Usuga Yepes. Soy una mujer de muchos matices, con luces y con sombras como cada uno de nosotros. Soy una mujer muy creativa, muy talentosa. Soy apasionada por el arte, la salud mental, el crecimiento personal. Me encanta el arte en cualquier tipo de expresión. Disfruto muchísimo de bailar, de cantar, de leer, de escribir. También disfruto mucho escuchar música, conectarme de cualquier manera que tenga que ver con el arte. Y creo que es una oportunidad para mostrarles también cómo podemos a través de nuestros talentos y dones surgir de situaciones difíciles que nos han pasado. Entonces eso también es lo que quiero compartirles hoy. Ay, qué hermoso, me encanta. Y Dalí es una definición de arte, literalmente. Bueno, y Dalí, para empezar, cuéntanos cuál fue un antes y un después en tu vida. Bueno, yo diría que el punto de quiebre, en donde yo digo fue un antes y un después, fue un día que tomé la decisión de no continuar con mi matrimonio. Decidí separarme de mi pareja con la que llevaba ya 13 años de relación. Y en ese momento yo creo que como que mi vida se partió en dos. Eh, Venía ya pasando desde hacía un par de años. Creo que la pandemia influyó muchísimo en la decisión. Cuando uno ya como que lo ve desde otra perspectiva, yo me doy cuenta que en pandemia había algo que sonaba todos los días en la televisión y era las cifras de los muertos que habían a diario. Y el ver que estábamos confinados en casa, que no teníamos como dónde, como a dónde huir, por decirlo de alguna manera, a dónde ir, veíamos en la radio, en la televisión, en las redes, hoy incrementaron las muertes en tantas cifras y demás. Eso me hizo como un clic en mi inconsciente y yo empecé como a preguntarme, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Y llegó un punto en el que me replanteé todo, en el que yo dije, venga, yo soy feliz con la vida que tengo o debo hacer algún cambio. Y fueron pasando varias cosas. Uno de los cambios fue, por ejemplo, renunciar al trabajo que tenía en ese momento porque no me estaba haciendo feliz. Y otro fue, ya un par de años después, terminar con mi relación. Qué Entonces creo que interesante. viene también desde allí, desde ese cuestionamiento que me hice en pandemia. Ok, perfecto. ¿Qué emoción estaba muy presente en esa época de tu vida? Cuando tomé la decisión de separarme, um, habían emociones encontradas. Había una emoción de como de tranquilidad de haber podido tomar esa decisión, pero también habían otras y yo creo que la que más se manifestaba era la tristeza. Y claro, porque estás dejando ir a una persona que te ha acompañado durante muchísimos años y que es como si te dejaras ir una versión de ti misma, ¿sí? Entonces la tristeza fue como
la que más estuvo presente en esa época. Qué bonito. O sea, obviamente en ese momento es difícil, pero ver cómo transitaste todas esas emociones es lo más importante y por eso estamos aquí hoy. ¿Cómo empezaste a gestionar esa tristeza? No, gestionar no sería la palabra, sería, digamos, como expresarla, más Exacto, bueno. que gestionarla, porque realmente em, cuando se toma la decisión empiezan a pasar cosas que ya vienen siendo como las consecuencias de la decisión. Y cuando, por ejemplo, se habla y se dice, ya definitivamente no hay más que hacer, no vamos para ningún lado, cortemos y vuelve y se retoma la conversación unos días después, entonces como que te cuestionas a ti misma si sí es la decisión o no es la decisión. Luego él se va de la casa y ya ahí sí como que es inevitable el llanto y sentirte triste y que todo cambia. Entonces desde ahí arranca, eso fue en principios de enero, eh, y luego como al 20 de enero él estaba ya saliendo de casa y ahí como que ya las emociones de la tristeza, el llanto, el sentirse solo, el estar muy, muy apagado, ¿sí? Claro, Eh, porque ya estabas acostumbrado a una vida con él. Ujú. Entonces es como que todo se mueve, ¿sí? Y vos te quedas como en ese shock. Esa es como la primera etapa en la que entras como en shock y como que empiezas a ver si qué está pasando. A cuestionarte si Como, tomaste la decisión correcta. sí, también. Pero más que cuestionarme era asimilarla y asimilar ya que es real. Qué interesante. ¿Qué empezaste a hacer para sentir esa emoción? Mm, no, yo creo que lo que hice fue evadirla en ese momento. O sea, hay momentos en los que tú la evades y otros en los que la sientes. Entonces, por ejemplo, yo trataba de no estar en casa y salir a verme con mis amigas o salir a compartir algo o irme a caminar o a hacer deporte, volver a casa, pero cuando yo volvía en la noche a casa, Claro. ya ahí era otro cuento porque ya estaba sola, pues solamente con mis gatos y ahí era donde me tenía que encontrar conmigo misma y ya no podía evadirme, ¿sí? No podía evadir mi emoción. Entonces, claro, llega el insomnio, ya uno no puede dormir, la cabeza le da vueltas a uno por todos lados, no te concentras en nada, te empieza como la ansiedad de la incertidumbre de lo que va a pasar y que va a venir. Y, y claro, el llanto, y más que todo era como eso, el llanto, pero también era como la sensación de soledad y de no saber qué hacer de ahí en adelante. ¿Y qué empezaste a hacer para transitar todo eso, todas esas emociones? Mm, bueno, creo que el deporte fue algo en lo que me refugié. Salía mucho a montar bicicleta, a caminar, subir cerros. También empecé a hacer algo y fue que empecé como a salir más y a conocer otras personas, como relacionarme con otras personas. Pero eso me llevó también a tomar, digamos, como una decisión que no era muy sana para mí y era como el tratar de socializar con otros. También me llevó a ingerir un poco más de licor de lo que yo estaba acostumbrada a tomar. Okay. Entonces, como que cuando estás en una etapa de alta vulnerabilidad y pasan ese tipo de cosas, como que te vas olvidando un poco de ti misma. De hecho, algo que me pasó también fue que olvidé comer. Entonces ya no sentía ni la motivación de levantarme a preparar alimentos o de mercar o de hacer lo que normalmente yo hacía, sino que fue simplemente que ibas pasando un día a la vez y como que te dabas lo mínimo, ¿no? Porque tu cabeza está en otra historia y no en cuidarte. ¿Cómo empezaste a volver a darte esa prioridad a ti? Mm, yo creo que eso me tocó como a las malas, ¿Por qué? porque ya llevaba más o menos 3 meses después de la separación
en la que venía pues como en ese ritmo. Ya había empezado pues como nuevamente a trabajar porque cuando yo me separé estaba sin trabajo, pero luego ya empecé como a laborar. Y hubo un día en particular en el que estando en la empresa, en la oficina, yo me solté a llorar sin saber ni por qué, ¿sí? Y, y como venía con una mala alimentación, yo ese día me desmayé en la empresa. Entonces no había como que la gente, ¿y qué le pasó a Ali? Solamente como un compañero de la oficina se dio cuenta que estaba mal, habían salido a almorzar y yo no había salido, entonces como que por suerte él se devolvió y como que venga, ¿qué le pasó? Y entonces ya todo el mundo me llevó para un sofá y estuvieron ahí como echándome de aire, como venga, ¿qué tiene? Y bueno, hay que llevarlo a urgencias. Y para mí ese fue el punto en el que yo dije, uy, no, o sea, ya yo tengo que hacer algo porque realmente mira que me está afectando no solamente a nivel personal, sino también laboralmente y en mi salud. Y cuando estuve ya en urgencias, hicieron los exámenes y todo, eh, mandaron exámenes de azúcar y de cosas, pero realmente el diagnóstico del médico fue cuando me preguntó cómo está tu alimentación, yo dije como que Si te contara. sí, ahí es donde está el problema. Entonces ahí ya tuve que empezar a priorizarme y decir tengo que hacer algo y como concentrarme en volver a mercar, volver a comer, volver a centrarme como en mí y tomé la decisión de tomar terapia psicológica. ¿Por qué tomaste esa decisión? Mm, yo creo que porque soy muy inteligente, porque no era la primera vez que tomaba terapia, ya lo había hecho cuando tenía 15 años. Ah, ok. Entonces siempre tuve como una buena percepción de ir a terapia, porque la primera vez que lo hice, que era un adolescente, tuve una buena experiencia. Digamos que después de un tiempo de haber ido a terapia, logré como solucionar el asunto que me llevó en ese momento a consulta y ya había tenido como un acercamiento con otros terapeutas, amigos también, que me habían como acompañado al principio, pero nunca lo había tomado tan en serio como en ese momento. Yo dije, yo sé que esto me puede servir y lo hice para ver qué pasaba y cómo iba a poder solucionar el asunto que estaba teniendo en ese momento. Ok, ¿y cómo empezó ese proceso? ¿Qué cambios empezaste a ver en ti cuando empezaste a ir a terapia? Ninguno. Realmente cuando vos empezás a ir a terapia no ves nada, no cambia nada. O sea, las primeras sesiones nunca te van a dar un resultado inmediato. Depende, ¿no? A mí Es- sí, mi primera terapia fue un antes y un después en mi vida. No, yo no. Por ejemplo, bueno, cuando la primera vez que fui a terapia fue a los 15 años y fue algo que hice, digamos, como a escondidas. Realmente nadie de mi familia se enteró. Lo hice en mi colegio con la terapeuta que había en ese momento. Y con ella fue porque ya había tenido un pensamiento suicida antes de eso. Cuando lo volví a hacer, bueno, en otras ocasiones, también traté de consulta como con terapeuta, pero uno nota que hay terapeutas que a veces sí le meten mucho corazón y como el propósito de vida de ayudar a alguien que realmente lo necesita, y hay otros como que vos sentís que no conectas con ellos. Entonces hay como de todo un poquito. Cuando yo me separé, tenía una amiga que es psicóloga y ella me dijo, desde su rol de amiga, me dijo, venga, vamos a hablar. Se reunió conmigo un par de veces y hablamos. Y en ese momento dijo como que te voy a llevar a una constelación y yo, ¿qué será eso? Y pues yo fui a una constelación, terminamos la constelación, hablamos y me dijo, bueno, tú necesitas trabajar en esto y en esto. Y yo como que, bueno, listo. Pero después ella se ocupó, yo me entretuve en otras cosas también, como que perdimos el contacto y cuando ya llega el momento de crisis, yo dije, ella está ocupada y yo no me puedo quedar a esperarla. O sea, esto es por mí. Entonces Qué bonito es. busqué otra forma. Entonces la forma que encontré en ese momento fue consulta con un psicoanalista, que ya había tenido la suerte de conocer en otros espacios. Y el psicoanálisis, a diferencia de la terapia psicológica, para mí
la forma de trabajo es muy diferente. Entonces, cuando tú empiezas a ir a una terapia de psicoanálisis, en el caso mío, por ejemplo, yo me sentaba con el terapeuta y hablaba, y solamente hablaba. Y nunca era como, te voy a dar la solución, una herramienta, una estrategia, no, simplemente te desahogas y hablas. Entonces, por eso te digo que en las primeras sesiones vos no sentís un cambio, porque es como si tú simplemente estuvieras contando tu historia. Estás desahogándote. Exacto. Pero lo que me dijo él, porque igual yo soy un poquito necia en el tema y me gusta bastante investigar, y investigué bastante sobre el psicoanálisis y me di cuenta que esa es la forma de trabajar bajo esa perspectiva, y que lo que hace es que cuando tú te expresas logras sacar cosas que hay en tu inconsciente. Y empecé a investigar mucho sobre el tema y tuve paciencia. Esa fue como la clave, tener paciencia, a ver a dónde me llevaba el proceso, y de confiar en el proceso. Porque, claro, las primeras sesiones para mí era como que simplemente fui a hablar y ya. De hecho, un compañero de trabajo me decía, ¿en serio? ¿Nos pagas por eso? ¿Vos pagas una consulta para que simplemente te escuchen? No, pues decime cuando te escucho, ¿no? Sí. Y yo, pero es que yo trataba de confiar y yo decía, yo sé que esto sirve, yo sé que esto vale la pena y que me va a servir. Y fue de paciencia conmigo misma, porque claro, uno quiere tener todas las respuestas, deme la solución, yo tengo este problema, venga, ayúdeme ya. Pero a veces los procesos psicológicos no son así. Pero qué bueno que tú hayas confiado en el proceso, porque a veces el entorno, al decirte, no, eso no sirve, venga, hable conmigo, que págueme a mí, por ejemplo, eso a algunas personas puede desanimar, pero tú tenías claro que eso te iba a funcionar, y creo que eso es muy importante. Sí, fue un proceso largo. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Bueno, digamos que en el psicoanálisis largo es relativo, pero yo estuve más o menos, eso fue desde abril hasta diciembre, más o menos 9 meses en terapia de psicoanálisis con él. Y yo, hubo un momento en el que el psicoanalista me dijo como, venga, usted tiene que venir más seguido, porque tienes mucha cosa en la cabeza y necesitas sacar eso para poder ver realmente lo que se esconde detrás. Y yo llegué así como, vos querés más plata, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, yo vivo de esto y yo ya tengo dinero y tengo varios trabajos y varios pacientes. Realmente nosotros ya habíamos tenido como una conexión porque nos habíamos conocido en nuestros entornos, entonces tenía como la confianza de decirle eso. Y él me dice, no, yo sé que realmente necesitas ponerle, acelerarlo, porque yo estaba yendo a consulta una vez al mes. Y desde que él me dijo eso, yo dije como que, ay Dios, sí, la plata. La plata, porque todo el proceso como que, y el dinero, y cada vez que vas a sesión, entonces tienes que pagar. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿de dónde saco la plata, cierto? Y bueno, afortunadamente tenía como unos ahorros, y yo dije, bueno, voy a priorizar este recurso solo para terapia, no me lo voy a gastar, lo voy a separar para mí. Y esto es como una inversión en mí misma. Y me puse que cada semana yo iba a terapia. O sea, era de ir cada semana. Entonces, cada semana yo tenía una cita sí o sí conmigo y con el terapeuta, en el que realmente yo salía, y discúlpeme la expresión, vuelta mierda. O sea, yo salía en llanto, llegaba un punto en el que vos estabas hablando y de repente el terapeuta te dice, ya, es tiempo. Y así estuviera llorando o como fuera, como que se acabó el tiempo, y yo era como, ¿en serio? Y sí. Pero te dejaba así, no te ayudaba a calmarte o a tranquilizarte. No. Okay. La forma de trabajo de él es muy, pues como muy diferente, sí. Y porque el psicoanálisis lo que busca es que cuando tú tienes ese límite y pues estás, o sea, proceses la emoción, lo sigas sintiendo, lo analices, lo introyectes, y como que en tu misma raciocinio encuentres una solución. Entonces, cuando yo salía de terapia, yo salía de un edificio, me quedaba como digamos en la parte de abajo de las escalas, o el lobby, por decirlo de alguna manera, y allí terminaba como de llorar, y terminaba como de sacar y como de pensar, venga, ¿qué pasó? Porque salió este tema, de dónde vino este recuerdo, y eso era básicamente lo que se hacía en la terapia. Al final, ya cuando
yo empecé a sacar todo como ese contenido que había. Efectivamente, el terapeuta tenía razón. Habían un montón de cosas que nunca habían salido, que habían traumas de la infancia, heridas abiertas y cosas que estaban en el inconsciente, que de eso se trata el psicoanálisis en ese caso, de ir al inconsciente y ver qué es lo que se esconde detrás de. Y cuando yo fui a terapia, yo dije, él me dijo, ¿por qué viniste? Y yo le dije, porque me separé, vengo por un divorcio. Y empezamos a trabajar y realmente yo creo que fueron muy pocas sesiones que yo hablé del divorcio. Ya después de un rato, ya nos concentramos fue en mi infancia, en mi adolescencia, en los traumas que habían quedado de la niñez, en ese intento de suicidio, por ejemplo, que, bueno, no el intento, sino como la idea de suicidio, porque realmente nunca lo materialicé, que había en la adolescencia. O sea, todo lo que había de ahí para atrás, de dónde venía. Y ahí fue donde ya se logró salir Claro, todo el dolor. fueron a la raíz para ya poder sanar lo que te estaba pasando en la actualidad. Sí, y que también conectaba muchísimo de por qué me separé. Y de todas las emociones que estaba sintiendo en ese momento frente a esa separación. Ok. ¿En qué momento empezaste a sentir que esa terapia te estaba funcionando? Pues yo creo que como yo siempre le ponía un poquito más de no solamente quedarme con lo que dije en la terapia, sino que yo logré identificar algo y me iba y leía sobre psicología, sobre la herida. Por ejemplo, cuando él me decía, claro, es una herida de abandono y la tienes y hay que sanarla. Y yo después me quedaba como con la palabra y luego iba y buscaba y leía y veía videos y me informé tanto que logré comprender muy a fondo de qué es que me estaban hablando en terapia. Y eso me ayudó muchísimo como a avanzar. Eh, Pasaron varios meses, pero la tristeza no se iba. Y en ese momento uno vive como en piloto automático. Uno no percibe en qué momento está mejorando o no. Uno simplemente, mi lema era un día a la vez, Qué bonito. no más. O Eso sea, es muy como importante. hoy hago esto y un día a la vez. Pero no así como que, vea, yo me curé en septiembre, octubre. No, no hay. De hecho, yo creo que eso es un tema de crecimiento personal que para mí es como que nunca para, porque a medida que tú vas evolucionando como ser humano, siempre hay algo que aprender y algo que sanar o algo que trabajar en uno mismo. Totalmente. ¿Qué herramientas, aparte de la terapia, empezaste a poner en práctica? Ya nos dijiste que una era la investigación, como profundizar en el tema, pero ¿qué otras herramientas crees que te ayudaron como a transitar esa tristeza que estás teniendo? Básicamente fue permitirme socializar con otras personas, hacer deporte, ir a terapia. Pero hubo algo clave que fue también el tema de buscar ayuda, pero tenía mucho que ver con la salud también. Eh, por ejemplo, bueno, después de todo este caos hubo un problema del colon y de gastritis muy fuerte que me llevaron a urgencias. Realmente un día estaba a las 3 de la mañana en urgencias. Eh, y a partir de allí como que, venga, necesito ponerme más cuidado en mi salud y fui como al médico, ¿no? Y entonces como que le conté al médico y no sé por qué, pero como que me tocó el médico que era. Yo digo porque él me dijo como, bueno, ¿y qué sientes? Y yo le digo, mira, siento esto, estoy muy aburrida, no tengo ganas de levantarme, no soy capaz de dormir, estoy triste, me siento muy sola. Y como el médico se especializa, digámoslo de alguna manera, en recetarte, diagnosticarte y recetarte, él me dice, yo te voy a mandar y mandar lo típico, pues,
que mandan cuando tú tienes un reflujo y problemas de gastritis y de colon, en las pastillas y demás, pero me dice, tienes depresión. Y te voy a mandar fluoxetina. Y yo me quedé como, y yo le dije, ¿y me puede remitir a un especialista de salud mental, no? Un psicólogo, porque igual, si la EPS me lo cubría, yo decía, Claro, mejor. pues me lo ahorro, ¿no? Y lo aprovecho. Pero me dice, mira, si te soy sincero, el sistema de salud no te va a ayudar. Si tienes la forma de hacerlo particular, hazlo particular. Porque, si te soy sincera, mientras te dan la cita con el psicólogo, se demoran 1 o 2 meses y tú estás, pues en este momento mal. Y lo otro es que cuando te den la cita, te van a hacer 1 o 2 sesiones y luego te diagnostican y si mucho te mandan a psiquiatría. Entonces, y psiquiatría realmente viene siendo medicación. Entonces yo me quedé como que en serio, o sea, no hay de dónde agarrarse acá en el sistema de salud y por eso fue que yo realmente decidí cómo hacerlo particular. Pero luego dije, bueno, tengo que comer, tengo que, sí o sí, voy a hacer el esfuerzo y me vi desbalanceada muchísimo, entonces me compré muchas vitaminas que yo sabía que me iban a hacer bien. Eh, También el tema de que me puse en prioridad fue creo que lo más importante en ese momento, de que yo decía, bueno, no puedo depender del sistema de salud, ni puedo depender de los amigos, ni puedo... De hecho es que los amigos se fueron. Ok, ya Sí. te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo fue tu entorno en esta etapa de tu vida? Eh, el entorno cambió totalmente porque cuando uno está en pareja, uno tiene unos amigos y una familia. Pero cuando uno se separa, los amigos y la familia como que no saben qué hacer. Entonces, o uno no sabe qué hacer con ellos. También. Entonces, entonces lo que pasó fue que yo me aislé. Bueno, en ese caso, o sea, lo que pasó fue que él primero se fue de la casa, luego yo me fui de la casa y cuando ya ninguno de los dos estaba en esa casa donde estábamos conviviendo, cada quien armó un mundo diferente, ¿no? Y en ese momento todo cambió, porque solamente me quedé como con los compañeros de trabajo, que realmente a veces no tienes un mejor amigo en el compañero de trabajo. Y las amigas eran, digamos, como de cercanas a donde tú vives. Entonces, como ya cambié de barrio, cambié de lugar de residencia, como que hubo un distanciamiento muy notorio y muchas amigas se alejaron y de otras preferí alejarme porque no sabía qué responderles. Porque las personas normalmente tienen curiosidad de saber qué pasó, por qué pasó, y normalmente tienden a juzgar, porque no comprenden. Entonces, yo me sentía muy juzgada, demasiado juzgada por haber sido la persona que decidió terminar la relación. Entonces, decidí alejarme, aislarme, ya no estaba ni con la familia de él, ni con los amigos míos, ni de él, ni los que teníamos como en común. Yo me aislé totalmente. Eso fue... Y me quedé como sin entorno, por decirlo de alguna manera, porque de hecho mi madre, mi padre, mi hermano tampoco fueron cercanos en ese momento. Como que no... Yo me demoré como más de un mes para comunicarle a mi familia que yo me había separado y las respuestas en ese momento no fueron alentadoras para mí, entonces yo decidí tomar distancia. Entonces no encontré como un apoyo emocional en mi familia y decidí quedarme sola. Luego, en los compañeros de trabajo, simplemente era mientras tú estás en la oficina y ya después te quedas solo de nuevo. Y con el pasar de los tiempos conocí a una persona que empezamos como amigos y después empezamos pues ya a salir como pareja y ese era realmente mi entorno. Solo esa persona. Entonces fue un poco complejo porque vos estás, por decirlo de alguna manera, estás roto, estás sumido en la tristeza, todo el tiempo hablas de lo mismo, todo el tiempo vives en el mismo pensamiento,
Entonces, realmente tiene que ser una persona que tenga la paciencia Que sea suficiente muy empática. para entenderte y apoyarte en un momento de esos. Claro. Ahí dijiste varias cosas importantes y hay una que me gustaría preguntarte. ¿Tú crees que obviamente tú estás viviendo un duelo porque murió algo muy importante en tu vida y a veces es necesario aislarse? Pero ese aislamiento, ¿crees que de pronto te afectó más en tu estado emocional? ¿O crees que de alguna forma te sirvió para transitar todo lo que estabas sintiendo? En ese momento yo lo vi como algo sano para mí, porque cuando yo me encontraba con una amiga y me decían, hey, ¿qué pasó con fulano? Y yo no quería dar explicaciones y me sentía mal. Y aparte yo quedé cargadísima de culpa. Y como que toda la culpa recaía en mí y todo el mundo juzgaba, pero ¿por qué lo dejaste si era un buen hombre, una buena persona? Y, o sea, no era sano para mí quedarme a responder preguntas. Okay. Entonces yo me aislé. Y lo otro era que realmente yo considero que muy pocas personas te conocen. Y creo que nadie llega a conocer una relación de pareja, más solo las dos personas que la viven. ¿Sí? Tú de afuera eres simplemente un espectador frente a algunas pequeñas cosas, pero nadie está dentro de la relación como para comprender y te vas a desgastar demasiado explicándole a alguien por qué lo hiciste, qué pasó, o sea, no. Entonces para mí fue sano aislarme. También porque habían personas que en vez de darte ánimo, como que te juzgaban más y como que tú sentías que te castigaban de alguna manera o que te sentías presionado por esa persona. Entonces para mí fue lo mejor aislarme. Y creo que también era una respuesta como automática que vengo desde la infancia, que cuando tengo algunos inconvenientes emocionales yo me aíslo. Okay. Entonces esa era como mi refugio. Prefiero estar aislada que presionada, juzgada y dando explicaciones a personas que ni siquiera realmente les importa. Solamente tienen como la curiosidad de qué fue lo que pasó. Ahora en la actualidad, si tú o sea, si tú vivieras ese caso, pero no desde la posición que está Idalí, sino una persona de afuera, ¿tú cómo acompañarías a esa persona que está pasando por una situación difícil, que está pasando por una depresión? ¿Cómo tú acompañarías? ¿Qué herramientas le darías? ¿Qué te gustaría que tuvieran apoyado a ti, que tuvieran aportado a ti en ese momento? Mira, vale, yo considero que la mayoría de personas que nunca han vivido una depresión o que nunca han pasado por un proceso de duelo de esa magnitud, no alcanzan como a comprender realmente lo que está pasando en la mente de una persona que lo vive. Y eso fue lo que yo me encontré, con un entorno que no sabía cómo manejar la situación y que no entendía o no comprendía realmente qué era lo que pasaba emocionalmente en mí. La mayoría de personas no están preparadas para acompañar un proceso de esos, ni para quedarse a escucharte todo el tiempo que hablas de lo mismo, que estás sufriendo, que te ven llorando todo el tiempo, que no te querés levantar de la cama, que dormís más de lo habitual o a veces ni siquiera dormís. Entonces, yo creo que si hay alguien que tiene un familiar o un amigo sufriendo de depresión, o que está pasando por un proceso de duelo o una situación similar, creo que lo mejor que se puede hacer es simplemente estar. Ni siquiera a veces uno necesita palabras, solamente presencia. El hecho de que alguien llegue, te abrace en un momento en el que estás triste, que se quede al lado o simplemente te diga, no tengo ni idea cómo ayudarte, pero aquí estoy a tu lado y no estás sola. Yo creo que con eso una persona se puede sentir demasiado acompañada, que fue lo que a mí me hizo falta en ese momento. Muchas veces no sabemos qué hacer, pero sí podemos estar o preguntar, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Será que nos tomamos un café hoy o nos vamos y nos comemos un helado? Y simplemente sacar a esa persona de donde está y tomarte un ratico para compartir con ella
o cuando la veas triste o así simplemente estar, darle un abrazo y ya. O sea, creo que Estoy muy de es acuerdo fundamental. contigo porque a veces las personas no necesitan un consejo, solo necesitan que las escuchen y ya. Eso es todo. Entonces creo que eso es algo como para uno, si de pronto ve a una persona que está pasando por una situación así, a veces no tenemos que decirle nada, no tenemos que solucionarle la vida tampoco porque a veces necesitan vivir ese proceso. Esos procesos a veces son muy interesantes y es lo que a veces ayudan a la persona a transformarse y evolucionar, crecer, integrarse, conectarse, volver a ellos mismos. Entonces creo que a veces esos momentos dolorosos valen la pena. Quiero preguntarte, ¿cómo el arte llegó en esta situación que estás viviendo? Ay, esa pregunta es buena porque, a ver, desde niña yo he sido una mujer muy creativa y muy artística, como adolescente también. De hecho, en la adolescencia yo creo que eso fue lo que me sacó de las crisis que tenía en ese momento. Pero el arte volvió en pandemia. O sea, yo tuve una temporada en la que yo no hacía arte y el arte volvió en pandemia cuando ya tenía como más tiempo y empecé a conectarme conmigo y a conectarme con mi talento. Cuando yo me separo, el arte desaparece. O sea, la inspiración muere. Okay. Yo ya no tenía ganas de nada. Como te digo, ni de levantarme, ni de ir a trabajar. Yo me levantaba para ir a trabajar porque tocaba trabajar y yo creo que de alguna manera para mí era salir de ahí. Pero no había ganas ni de mercar, ni de comer, ni a veces no había ganas ni de salir. Y mucho menos de dibujar o de pintar. O sea, desapareció totalmente. Yo logré pintar de nuevo a los 9 meses después de mi separación. Y eso sucedió, bueno, voy a contar como resumido qué pasó. Y era que yo no lograba ni dibujar, ni pintar, ni hacer nada de arte. Yo tenía un cuadro grande en mi casa con mi expareja que mandé a pintar como recuerdo de mi matrimonio, del día de la boda, donde estábamos él y yo besándonos, todo muy romántico. Pero cuando nos separamos, yo ya no sabía qué hacer con ese cuadro y ese cuadro me tocó a mí. O sea, como que en la parte de mis cosas quedaron y yo como que no sabía ni qué hacer con él. De hecho, lo que yo hice, porque cada vez que lo veía yo lloraba, fue coger bolsas de basura negras y cubrirlo totalmente y meterlo en un rincón donde yo no lo viera. Y cuando yo iba a terapia, yo le decía a él, no sé qué hacer con este cuadro. Y bueno, hasta que sepas qué hacer, ya miras qué haces, ¿no? Y resulta que hubo un momento que recuerdo muy bien, que justo un día después de salir de terapia, yo salí y hablando con mi pareja en ese momento, yo le dije, hoy me siento re mal, estoy muy triste, yo de verdad quisiera morirme. Y ya él se quedó, yo me fui para la casa, al rato él llegó como que, ¿cómo vas a dejar que te quieres morir y me vas a dejar ahí? No, yo vine a ver qué pasa, ¿cierto? Pero realmente yo me quería morir. Y eso fue, por decirte algo, un miércoles. Y el jueves, él como en ese intento de hacer algo por mí, me dijo, vamos a cine. Entonces nos fuimos para cine, salimos tipo como 11 de la noche, cuando yo veo un montón de llamadas perdidas de mi hermano y yo dije, muy raro que mi hermano me llame, y aparte hasta ahora. Entonces contesté, devolví la llamada y me dice, ah, hola baby, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que estoy acá en urgencias, en el Hospital General de Medellín, porque a mi papá lo apuñalaron. Y entonces yo llegué como que, o sea, yo en una crisis de depresión y la berraca y aparte me llaman y me dicen que a mi papá lo intentaron matar y que está en una clínica y yo le dije, ya voy para allá. ¿Dónde están? Y salgo para allá. Cuando llegué y vi a mi papá tenía un aparato que le habían puesto para respirar, no sé cómo se llama, nebulizador, algo así, que les ponen para poder respirar porque había sufrido un atentado, lo habían apuñalado y no podía respirar. Entonces estaba conectado a una máquina para poder respirar.
y encontré al lado pues como la ropa ensangrentada, él estaba ahí como muerto y yo me dije, por Dios. O sea, yo en ese momento Qué como que, fuerte. ¿qué hago? Y luego yo le dije al médico como, o sea, ¿va a vivir o qué me dice, no, le hicimos un examen y estamos esperando a que nos responda. Y miramos cómo sale. No te puedo decir nada todavía, él está en observación, lo vamos a dejar acá y ese día yo tuve que volverme para mi casa porque no me podía quedar allá. Al otro día me dicen, no, hay que dejarlo hospitalizado. Entonces yo llegué y yo dije, yo voy lo quiero acompañar. Cuando fui a acompañarlo, que esa noche pude como dormir con él en la habitación. No era ni una habitación, era un pasillo donde hay camas. Y afortunadamente a él le tocó una cama, entonces yo me quedé con él esa noche. Y cuando yo me levanté como a las... Bueno, yo me quedé ahí toda la noche, pero como a la 1 de la mañana me dio ganas de ir al baño. Y recorrer la sala de urgencias de un hospital a la 1 o 2 de la mañana es tétrico. Y yo veía a cada lado camas y habían espacios donde no habían camas, sino sillas o personas en el suelo, porque no había donde quedarse. Y mientras yo iba como para el pasillo del baño, yo me dije, por Dios, toda esta gente aquí está luchando por vivir. Y a mí, digamos, en mi cuerpo yo estaba bien. Y yo dije, yo físicamente estoy bien, mi problema es de la mente, ¿no? Pero yo dije, o sea, toda esta gente está queriendo vivir y yo me quiero morir. Y para mí eso fue como mi despertar en ese momento, que yo dije, no es posible que mi papá quiera vivir, que toda esta gente quiera vivir y que yo me quiera morir solamente porque tengo un problema emocional, ¿no? Y digamos que en ese momento lo pude minimizar, pero yo dije, no, yo tengo que hacer algo. O sea, para mí eso fue como algo clave que yo dije, en vez de enterrarme, yo dije, si esta gente quiere vivir, yo también tengo que vivir. Fue un quiebre. Sí, y a partir de allí yo lo que hice fue pues cuidar de mi papá durante el tiempo que estuve hospitalizado. También empezamos como a conectarnos más en familia y conectarme nuevo porque llevaba más de 13 años que no dormía ni con él ni siquiera porque ya vivíamos en otros espacios. Y ese fue como el momento que yo dije, bueno, algo tiene que cambiar. Cuando yo fui a terapia, yo le decía a mi psicoanalista, yo si mi papá se muere, ¿yo qué hago? Y él me dijo, ¿qué haces? Y yo nada, yo tengo que seguir viviendo si mi papá se muere, porque igual yo ya viví sin él mucho tiempo, pero tengo que seguir viviendo. Y yo no sé, pero cuando mi papá salió de la clínica, ese día que él salió de la clínica, yo lo acompañé, hicimos la salida, bueno, él sufrió una operación allá de vida a muerte, eso fue, bueno, proceso, pero cuando él logró salir, yo lo dejé en su casa y recuerdo que eran como las 7 de la mañana que salimos de allí, lo dejé en el apartamento de él, luego me fui para mi casa como a las 9 de la mañana, cogí todas mis pinturas, cogí mi obra, cogí una lija y empecé a hacer una obra nueva sobre ese lienzo que yo tenía. Destruí totalmente la obra que había de mi pareja y mía, mi expareja, y lo que hice fue que saqué todo lo que estaba guardando en esa obra. Por eso esa obra se llama 200 kilos. Y esa obra que yo hice fue la expresión de lo que realmente yo sentía, de cómo se sentía en ese momento. La depresión, el duelo, el dolor. Y luego, cuando terminé de ponerle todo lo negro, todo lo gris, todo lo blanco, todo lo oscuro, para cubrir cualquier rastro de lo que había allí, yo dije, esta obra no puede quedar así.
esta obra tiene que tener algo más. Y yo aquí no me muero. Y ahí fue donde yo cogí el amarillo, el azul, el rojo, el blanco, el verde. Le diste vida. Y empecé a ponerle vida porque yo soy de colores. Y Dalí es de colores fuertes. Entonces yo siempre cojo un rojo para demostrar esa fuerza, esa vida. Y ese rojo era sangre. Simboliza la sangre que cuando vos estás vivo, la sangre te corre y fluye. Cuando vos estás muerto, se estanca, ya no fluye. Entonces, ver el rojo en la pintura que yo hice en ese momento es ver cómo Idalí todavía seguía viva, con fuerza, y que aún su corazón palpitaba, y que el amarillo, y que el azul, y que el rojo, y que todos los colores que hay allí en esa obra demuestran eso que soy yo: alegría, calma, vida, entusiasmo, esperanza, paz, que muchas veces se pierde tras un momento doloroso, tras un proceso de duelo y tras una depresión. Porque cuando la depresión empieza, tú no te das cuenta. Tú empiezas con una tristeza y la tristeza se va alargando y van pasando 2, 3, 4 semanas, luego pasan meses y yo pasé meses. Y ya vuelve un Y ya estado de llegó ánimo. a un tema de depresión en el que yo ya no era capaz de salir de la depresión. Y yo creo que esa obra fue un antes y un después, porque 200 kilos refleja todo el peso que yo estaba cargando del dolor, de la rabia, del rencor, del resentimiento, del sufrimiento, la angustia que se sentía en ese momento, de no saber tampoco para dónde iba. Pero cuando yo ya le meto los colores, es como, esta es Idalí y eso no se puede morir. Y de aquí es otra versión. Y esa versión es la que ustedes están viendo ahorita. Ay, que qué es lindo, la me que, encanta. que es la que logró reconectarse, salir de allí y volver de nuevo a ponerle vida y ponerle color a mi vida, a mi existencia. Wow, qué lindo. Yo creo que la gente va a tener curiosidad de saber cuál es esa obra. Entonces no sé si por edición la dejamos por acá, no sé. Yo creo Algo que la hace el editor. Porque creo que va a ser muy bonito. ¿Cómo empezó esta nueva cómo inició este nuevo cambio, esta nueva etapa de tu vida? ¿Fue a partir de ese momento cambió algo en ti? ¿Cómo fue esa transición? fue lenta y fue dolorosa, porque después de que tú haces digamos, cambia algo, pero pues obviamente en el momento no todo cambia, sino que simplemente tú te acuerdas de algo y empiezas a trabajar en ello. Y mientras tú trabajas, no es que veas ahí como que ya se curó y ya está súper. No, pues ojalá. Pero a partir de allí, yo seguí yendo a terapia. Siempre, siempre fui a terapia, siempre me puse en eso. Eh, Decidí cortar como con cosas que me estaban haciendo daño y empecé a poner límites. Y también empecé a conectar con lo que realmente mi corazón deseaba conectar, que era sanar para poder conectar de una manera mejor con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Y mi foco fue ese, mi foco fue recobrar los vínculos familiares, empezar un tema de amor propio, pero súper fuerte, donde obviamente ya la comida era prioridad, dormir era prioridad, tomé vitaminas, melatonina. Por cierto, yo nunca me tomé la fluoxetina que me mandaron. Buen punto. Nunca lo hice porque investigué de qué se trataba la fluoxetina y qué efecto tenía en el cuerpo, en el cerebro, y preferí crear ese efecto de manera natural, sin medicarme, porque yo sentía un miedo grande que era a volverme dependiente de una pastilla para estar feliz. De hecho, yo no sé si alguien recuerda como una escena de Homero Simpson, de Los Simpsons, donde Lisa viene y se toma como los antidepresivos y empieza a ver caritas felices por todos lados y dice que happy, happy, happy. Eso me pasaba a mí cuando me tomé una fluoxetina y yo dije, no es posible, o sea, yo estoy vuelta a nada,
me tomo esta pastilla y es como si nada. Yo dije, fue una maravilla, claro, pero yo dije, no puedo ser dependiente de esto. Entonces investigué sobre eso y dije, ok, esto lo que hace es que genera una hormona de felicidad en el cerebro, pero ¿qué más me genera esa hormona de felicidad que no sea una pastilla? Y ahí fue donde me fui a leer sobre hormonas de felicidad y empecé a generarlas de manera natural. Y también, ¿Cómo cuáles? bueno, es que son como 4 hormonas, las principales: serotonina, Dopamina. dopamina, endorfinas y oxitocina. Todas se generan de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, hacer deporte ayuda mucho. Yo cogí esa bicicleta y te digo que yo saqué piernas montando bicicleta, subiendo Ya cerros, saben. subiendo cerros. Empecé a socializar con amigos, con familia, teniendo otros encuentros, que era para también la oxitocina. Salí a cantar, a bailar, pero en este caso, bueno, y hubo un par de amigas que lograron identificar que yo estaba subiendo estados con más licor de lo normal, pues siempre me han conocido, yo nunca ingiero licor. Entonces sí hubo un par de personas que me dijeron, Ida, venga, usted normalmente no toma tanto licor, ¿y qué está pasando? Entonces yo, no, es solamente una cerveza, ¿no? Pero ya era de cada 8 días. Y entonces una amiga me dijo, es que el alcoholismo también empieza cada 8 días. Desde que tú tengas como un patrón en el que consumes licor, te puedes dar cuenta que estás ya pasando el límite a volverte de pronto alcohólico. Entonces me dijo, ten cuidado, porque tú no tomas licor. Y eso me llegó un día y yo dije como que, está tan metida, ¿no? Pero luego llegó otra y me dijo lo mismo y yo dije, no, No es o sea, casualidad. no. Y agradezco hoy a mis 2 amigas que hicieron eso y que obviamente desde la confianza y desde el amor me lo dijeron, porque para mí sí fue como una alerta. Y tuve que hacerles caso y escuchar y decir, venga, yo tengo que parar eso. Entonces cuando ya iba y salía a cantar o a bailar, yo lo que hacía era que me tomaba, digamos, una michelada o una soda o algo que no tuviera licor. Y bueno, eso fue como el proceso de que ya es más de entrar en un amor propio. Y también busqué programas de empoderamiento, relacionarme con otras mujeres, busqué apoyo en internet, en grupos de apoyo en Facebook para personas que estaban atravesando procesos de divorcio. Y allí es un espacio muy sanador porque tú liberas mucho, te libera, y simplemente como contarle a alguien que está pasando por la situación y no te va a juzgar, alivia muchísimo. Tener a alguien con quien hablar y que no te juzgue o que simplemente te escuche. Y a veces ni siquiera son las personas que están cerca, sino que también los medios digitales pueden ayudar muchísimo en eso. ¿Qué le dirías a una persona que de pronto en este momento esté pasando por una etapa de depresión o que aún no se ha dado cuenta? Ojalá el podcast le ayude a darse cuenta que de pronto estaba en depresión y no lo sabía. Que no se rinda. Que no se rinda porque la depresión empieza con una emoción que es la tristeza, y a medida que se va prolongando se vuelve depresión. Pero esa depresión es una enfermedad mental. Y como muchas enfermedades, esta tiene cura. Esa es la buena noticia, que esta tiene cura. Y que hay muchas personas dispuestas a ayudar. Muchas personas que están allí esperando que tú le digas, ven, ayúdame, o que te permitas abrirte a que alguien te colabore y te ayude. Entonces, primero, que no se rinda. Segundo, que se ponga en prioridad, que pida ayuda, y que aunque esa ayuda no llegue de la primera o de la segunda persona a quien se la pides, que sigas pidiendo ayuda, porque va a haber alguien que te va a decir que sí, y va a haber alguien que te va a ayudar, pero también la primera persona que se tiene que ayudar es uno mismo, y no dejar que la vida, la felicidad, el estado de ánimo dependa de otros, sino que primero está en mí. Si yo nunca hubiera tomado la decisión de ir a terapia, pues hoy estaría sumida todavía en un duelo, seguramente sin elaborar, o tal vez muerta en alguno de los pensamientos suicidas que tuve. Pero no me quedé ahí. Yo dije, yo tengo que salir de esta, me puse en prioridad y lo hice. Entonces, para mí es fundamental que te pongas en prioridad, que no te rindas
y que sigas luchando, porque si yo pude, vos también vas a poder. Muchas gracias. Que por último, ¿qué película o qué libro le recomendarías a las personas sobre este tema que sea como un apoyo, una guía para transitar todo esto? Pues mira, es que las películas de depresión lo deprimen a uno. Yo diría que algo que sí o sí debes aprender, sea en libros, videos o como sea que lo quieras aprender, es sobre hormonas de felicidad y sobre el cortisol. El cortisol es clave porque el cortisol se aloja en el cuerpo y a medida que tú le vas dando cabida a ese cortisol y no lo sacas, se acumula y te intoxica. Y las hormonas de felicidad lo que hacen es que inhiben el efecto del cortisol, lo van sacando del sistema y por eso es que tú, cuando ya generas hormonas de felicidad, lo que haces es que te sientes de mejor ánimo. Ya tienes más ánimo de pararte de la cama, hacer comida, comer, levantarte, hacer cosas básicas, como qué, como levantarse de la cama es básico, que cuando estás en depresión a veces no quieres, ni se te ocurre. Entonces, las hormonas de felicidad, primero, lean sobre ellas o búsquense en un libro sobre hormonas de felicidad. Si pueden, también lean sobre heridas de infancia, que son claves para sanar nuestra mente. Eh, lo otro es que no solamente se queden con la lectura, sino que vayan a la acción. Y si yo ya sé que la hormona de felicidad se genera, por ejemplo, abrazando a mis amigos o cantando o bailando o saliendo a hacer deporte, pues párese, vaya, haga deporte, aunque sea media horita diaria, y empiece poco a poco a generar eso en su cuerpo. Y las heridas de infancia no se van solas, hay que trabajarlas, hay que sanarlas, entonces para eso hay muchos profesionales de psicología, psiquiatría, psicoanálisis, terapias holísticas, o sea, hay muchas alternativas que puedes buscar para poder salir adelante. Ay, Ali, me encantó. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Gracias por compartir las diferentes herramientas porque sé que le van a servir a las personas que nos están escuchando. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por abrirte, por abrir tu corazón también porque creo que eso es muy importante. Y que muchas gracias. Y para ti que me estás escuchando, te agradezco por llegar hasta aquí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Ah, bueno, antes de que me olvide, voy a dejar las redes sociales de Ali acá abajo en la descripción para que la sigan y vean todo lo que ella está creando en este momento. Así que bueno, muchas gracias, bye.